El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte de la isla de Patmos, tiñendo el cielo de un rojo violáceo que parecía sangrar sobre las aguas del mar Egeo. Allí, en la orilla donde la espuma golpea con una cadencia eterna, se encontraba el anciano apóstol Juan. Su mirada, curtida por los años y las visiones, no buscaba el descanso, sino la revelación. El Espíritu lo había llevado a un momento crítico de la historia humana. Juan no estaba solo frente a un cuerpo de agua común, estaba frente al mar de las naciones. Ese abismo turbulento de pueblos, lenguas y muchedumbres que, a lo largo de los siglos, han rugido contra el cielo. El viento soplaba con una fuerza sobrenatural, y la arena bajo sus pies vibraba con un eco que parecía venir de las profundidades de la tierra. De repente la superficie del mar comenzó a hervir. No era una tormenta natural, un remolino colosal se formó, y desde el corazón de la negrura líquida, algo comenzó a emerger. Juan observó con un temor reverente y un escalofrío que recorría su alma. Lo que surgía de las profundidades era una bestia que desafiaba toda lógica biológica, una amalgama de pesadilla que representaba la suma de toda la maldad institucionalizada de los siglos. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. La criatura era imponente. Sus 7 cabezas se movían con una inteligencia siniestra, representando las colinas del poder y los imperios que habían intentado usurpar el trono de Dios. En sus 10 cuernos, adornados con diademas brillantes, hablaban de una fuerza política y militar total, una estructura de dominio que el mundo nunca antes había experimentado. Pero lo más perturbador no era su forma, sino la inscripción que recorría sus frentes en nombres blasfemos. Era un sistema que, en su esencia misma, insultaba la santidad del Creador. Juan describió su aspecto con precisión profética. El cuerpo era ágil y astuto como el de un leopardo, capaz de infiltrarse y conquistar con rapidez. Sus pies eran pesados y aplastantes como los de un oso, capaces de desmenuzar cualquier resistencia. Y su boca, una abertura oscura que rugía con la autoridad y el terror de un león. El traspaso de la autoridad oscura mientras la bestia terminaba de salir del abismo. Una presencia aún más antigua y terrible se hizo visible en el plano espiritual de la visión. El dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, se cernía sobre la criatura. En un acto de coronación infernal, el dragón extendió su sombra sobre la bestia. No hubo batalla entre ellos, sino una alianza perfecta de maldad. El dragón le entregó su poder, su trono y una gran autoridad. Juan comprendió entonces la magnitud del engaño que se avecinaba. La bestia no sería simplemente un gobernante humano o un dictador más. Sería el recipiente del poder satánico en la tierra. Un sistema que ofrecería orden a cambio de adoración, seguridad a cambio de alma y prosperidad a cambio de apostasía. La autoridad que la bestia ostentaba era una falsificación del reino de Dios, una marioneta de carne y hueso movida por los hilos del abismo. En el silencio de la visión, el narrador celestial parecía susurrar al corazón de Juan, y a través de él, a todos nosotros. La aparición de la bestia es la advertencia final sobre la naturaleza del poder mundano cuando se divorcia de su creador. El mal no siempre se presenta con cuernos y llamas. Aquí se presenta como un sistema de gobierno coherente, una estructura de poder que parece tener todas las respuestas. El mensaje espiritual es claro, el discernimiento es nuestra única brújula. La bestia surge del mar del caos humano, alimentándose de la ambición, el miedo y la soberbia. Debemos entender que detrás de la fascinación que el mundo sentirá por este sistema, hay un rugido que busca devorar la verdad. La bestia está de pie sobre la arena, lista para reclamar el dominio global, pero su autoridad tiene fecha de caducidad. El conflicto apenas comienza, y la humanidad está a punto de enfrentarse a un prodigio que hará que las naciones caigan de rodillas en un asombro mortal. Mientras Juan observaba las 7 cabezas de la bestia, una de ellas capturó su atención de manera absoluta. No era por su tamaño o su ferocidad, sino por su estado de devastación. En una de las cabezas, el apóstol vio una herida profunda, un tajo violento que parecía haber cegado la vida de esa parte de la criatura. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Apocalipsis 13:3. Esta herida no era superficial. Representaba un golpe fatal contra el sistema de la bestia. Una derrota que, a los ojos humanos, debería haber sido el final de su dominio. Podría simbolizar el colapso de un imperio, la muerte de un líder carismático o el fracaso estrepitoso de una ideología. El mundo entero debió haber respirado con alivio, pensando que el terror había terminado antes de empezar. Pero en el plano espiritual de la visión, el aire se volvió denso y frío. El dragón, observando desde las sombras, no permitió que su obra pereciera. Ante los ojos atónitos de Juan, ocurrió lo imposible.
La carne desgarrada comenzó a unirse, la sangre que fluía se detuvo y el brillo de una vida maligna regresó a los ojos de la cabeza herida. El sistema que el mundo dio por muerto resucitó, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Este es el momento del gran engaño. El ser humano tiene una fascinación intrínseca por lo milagroso, por aquello que escapa a la explicación racional. Al ver a la bestia levantarse de sus propias cenizas, la humanidad no sintió temor santo, sino una admiración ciega. El asombro se convirtió rápidamente en devoción. El mundo no vio en esto una trampa, sino una señal de que esta fuerza era invencible, divina y digna de confianza absoluta. La sanidad de la bestia fue la falsificación maestra de la resurrección de Cristo. Así como el Padre glorificó al Hijo levantándolo de los muertos, el dragón simuló un poder similar para autenticar a su enviado. El asombro se transformó en un culto global. La visión de Juan se expandió para mostrar a las naciones, desde los confines de la tierra, postrándose ante una autoridad que prometía orden a través de un poder sobrenatural visible. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. El canto de las naciones ya no era para el creador, sino para la criatura. La frase ¿quién es como la bestia? Es una parodia directa del nombre del arcángel Miguel. Michael Q significa ¿quién como Dios? El mundo, seducido por el milagro, llegó a la conclusión de que no había fuerza en el universo capaz de oponerse a este nuevo orden. Se sentían seguros bajo la sombra de un poder que podía vencer incluso a la muerte. El mensaje del discernimiento. Juan, con el corazón apretado por la tristeza, comprendió una verdad vital para los creyentes de todos los tiempos. El enemigo no solo ataca con terror, sino que seduce con maravillas. El mensaje espiritual de esta parte de la visión es un llamado a la vigilancia. El asombro del mundo es una trampa para los que caminan por vista y no por fe. Satanás no necesita ser más fuerte que Dios, solo necesita parecerlo lo suficiente como para que el hombre, en su desesperación por soluciones rápidas y líderes poderosos, entregue su voluntad. La resurrección de la bestia es una prueba para la paciencia de los santos. Nos enseña que el éxito aparente del mal no es señal de la aprobación divina, sino el escenario del último engaño. El mundo está ahora unido bajo una fascinación mortal, y la bestia, sintiéndose invulnerable, está lista para abrir su boca y lanzar su ataque más directo contra el trono del cielo. Una vez que la bestia consolidó su poder a través del falso milagro, Juan observó cómo su naturaleza interna se manifestaba a través del lenguaje. No era solo un líder político, era un profeta del abismo. Se le permitió una boca para expresar la soberbia que el dragón había sembrado en ella. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Apocalipsis 13:5. Juan escuchó con horror como aquella voz, que el mundo celebraba como elocuente y sabia, se alzaba contra el trono de Dios. La bestia no escatimó palabras. Insultó el nombre del Altísimo, desacreditó su santidad y se burló de su tabernáculo. Incluso dirigió su veneno contra aquellos que ya moraban en el cielo, los redimidos que estaban fuera de su alcance físico. La estrategia era clara en erosionar la fe de los que aún estaban en la tierra, haciendo que Dios pareciera lejano, impotente o inexistente, mientras la bestia se presentaba como la única realidad tangible y poderosa. El permiso divino y los 42 meses a pesar de la ferocidad de la bestia. Juan notó algo fundamental en la visión. En la criatura no operaba bajo un poder infinito. Su tiempo estaba estrictamente medido por un decreto superior, y se le dio autoridad para actuar 42 meses en Apocalipsis 13, 3 años y medio, un tiempo breve comparado con la eternidad, pero que para los habitantes de la tierra parecería una era de oscuridad interminable. Esta limitación recordaba a Juan y nos recuerda a nosotros que la bestia es una criatura, con permiso. Nada de lo que hacía ocurría sin que el Dios soberano lo permitiera para el cumplimiento de sus propósitos finales. La guerra contra los santos. El momento más doloroso de la visión llegó cuando Juan vio a la bestia dirigir su fuerza militar y política contra el pueblo del Dios y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Es una revelación estremecedora. A los santos se les permite ser vencidos físicamente. Juan vio cárceles, persecución y martirio. La bestia parecía haber triunfado sobre la iglesia en la tierra. La autoridad global era suya. No quedaba rincón del planeta donde su edicto no llegara. El mundo entero, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, se postraron ante ella, en medio del fragor de la persecución. Una voz celestial rompió el estruendo de la visión para dar una instrucción directa a Juan. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, vaya en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13:9-10. Este es el corazón del mensaje espiritual.
La verdadera victoria de los santos no es evitar el sufrimiento, sino mantener la fidelidad en medio de él. La paciencia mencionada no es una espera pasiva, sino una resistencia activa y valiente. La fe consiste en saber que la justicia de Dios es inevitable, en el que oprime será juzgado por su propia opresión. Juan comprendió que mientras la bestia usaba la fuerza para dominar, los santos usarían la fidelidad para vencer. La batalla física estaba perdida, pero la batalla espiritual estaba ganada por aquellos que se negaron a vender su alma al sistema de la blasfemia. Pero el engaño aún no había alcanzado su forma más seductora. Una nueva figura estaba por emerger de la tierra para completar la trinidad del mal. Antes de continuar con la historia, no olvides suscribirte y dejar tu like. Así seguiremos creando, inspirando y compartiendo más historias que toquen el alma. Mientras la primera bestia dominaba el horizonte político y militar del mundo, Juan vio surgir una segunda amenaza, esta vez desde un lugar diferente. Ya no venía de las aguas turbulentas de las naciones en guerra, sino de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. El hecho de que surja de la tierra sugiere algo que parece establecido, estable, quizás incluso nacido de dentro de las estructuras religiosas o sociales ya existentes. Si la primera bestia representaba el poder político totalitario, esta segunda figura, conocida más adelante como el falso profeta, representa el poder ideológico y espiritual. Juan quedó impactado por la contradicción visual de esta criatura. No tenía 7 cabezas ni cuernos coronados de diademas. Tenía solo 2 cuernos, pequeños y dóciles, como los de un cordero. En el lenguaje de la visión, el cordero es el símbolo de la pureza, de Cristo mismo. Esta bestia se presenta ante el mundo con una máscara de mansedumbre, de benevolencia y de espiritualidad. No parece peligrosa. Parece una guía, una solución moral, una voz de paz en medio del caos. Sin embargo, la ilusión se desvanece en el momento en que abre su boca. Su voz no es la de un pastor, sino la del dragón. Su discurso es el mismo veneno antiguo de la serpiente en rebelión contra Dios, exaltación del hombre y engaño absoluto. Es el lobo definitivo con piel de oveja, utilizando un lenguaje religioso humanista para validar un sistema diabólico. A diferencia de los líderes que buscan su propia gloria personal por encima de todo, esta segunda bestia tiene una misión específica en ser el agente de relaciones públicas del abismo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12. Juan observa cómo este falso profeta utiliza su carisma y su supuesta autoridad espiritual para dirigir la devoción de las masas hacia el sistema político-militar de la primera bestia. No es un rival, es un aliado. Juntos forman una trinidad impía que busca reemplazar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el corazón de la humanidad. Su éxito es rotundo. Logra que la adoración no sea solo un acto de fuerza, sino un acto de voluntad. Convence al mundo de que adorar a la bestia es lo correcto, lo lógico y lo necesario para la supervivencia de la especie. El mensaje en el peligro de la piedad falsa. Juan, bajo el peso de esta revelación, transmite una enseñanza vital para el pueblo de Dios. El mayor peligro para el alma no es el ataque frontal, sino la infiltración sutil. El mensaje espiritual de esta parte es un llamado al discernimiento profundo. El falso profeta nos enseña que el mal puede hablar de paz, de unidad y de valores espirituales, mientras susurra las mentiras del dragón. No debemos juzgar a un líder o a un sistema por su apariencia de cordero o por sus promesas de bienestar, sino por la fuente de su mensaje. La Iglesia es advertida en cuando la religión se une al poder político para exigir una lealtad que solo le pertenece a Dios. La bestia de la tierra está operando, pero el engaño no se limitará a palabras hermosas. Pronto el falso profeta recurrirá a prodigios visibles que harán que incluso los escépticos caigan de rodillas. Juan observó cómo la segunda bestia, el falso profeta, elevaba sus manos hacia el firmamento. Su objetivo no era solo convencer, sino subyugar a través del asombro, en un despliegue de poder que parecía imitar a los grandes profetas de Dios. Como Elías en el Monte Carmelo, el engañador invocó lo imposible. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13:13. Ante los ojos de una multitud global, el cielo se desgarró con relámpagos y lenguas de fuego que descendieron sobre la tierra. Para el mundo, esta era la prueba definitiva de que la bestia y su profeta tenían la aprobación divina. ¿Cómo no creer en alguien que controla los elementos? El fuego, que históricamente fue símbolo de la presencia de Dios, era ahora utilizado por el abismo para validar la mentira más grande de la historia. Juan comprendió que el engaño no sería burdo, sería sublime. El falso profeta utilizaba estos prodigios mentirosos para cautivar los sentidos de aquellos que habían rechazado el amor a la verdad. La humanidad,
deslumbrada por el espectáculo, entregó lo último que le quedaba de su juicio crítico. Aprovechando el clímax de la fascinación colectiva, el falso profeta emitió una orden que resonó en cada rincón del planeta. Instó a los habitantes de la Tierra a materializar su devoción, y engaña a los moradores de la Tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la Tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió Apocalipsis 13:14. No bastaba con la adoración invisible, el sistema exigía un punto focal, un ídolo moderno que unificara a las naciones. Juan vio cómo se erigía una imagen, un monumento de tecnología y misticismo dedicado a la primera bestia. Esta imagen representaba el triunfo del hombre sobre la muerte y la consolidación del nuevo orden mundial. Lo que sucedió después hizo que el corazón de Juan se estremeciera. Lo que comenzó como un objeto inanimado, una estatua o un simulacro, recibió una vitalidad aterradora por intervención del falso profeta, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. Aquel objeto cobró una forma de vida artificial o demoníaca. La imagen comenzó a hablar, emitiendo decretos, leyes y juicios. Ya no era un ídolo mudo de la antigüedad, era una entidad comunicativa y letal. La imagen se convirtió en el juez supremo de la tierra. La libertad de culto desapareció por completo, reemplazada por una inquisición tecnológica y espiritual. O te postras ante la imagen, o te enfrentas a la sentencia de muerte. El mensaje en el juicio de la idolatría. Juan, contemplando la frialdad de este sistema, recibió una enseñanza profunda sobre el final de los tiempos. La humanidad que rechaza adorar al Creador termina siendo esclava de una creación. El mensaje espiritual de esta parte de la visión es una advertencia contra la seducción de lo visual y lo milagroso. Nos enseña que el poder sobrenatural no es prueba automática de origen divino. El fuego del cielo y la imagen que habla son recordatorios de que el enemigo puede manipular la realidad física para atrapar las almas. La fidelidad de los santos es puesta a prueba en este altar de la muerte. Se les pide que no se dejen impresionar por lo que ven sus ojos, sino que se mantengan firmes en lo que conocen por la palabra. El mundo ha caído ante la imagen, pero el sistema de la bestia aún necesita asegurar su dominio sobre lo más cotidiano y vital de la existencia humana. Después de que la imagen de la bestia fue dotada de aliento y voz, Juan observó cómo el sistema del abismo cerraba todas las salidas. El engaño ya no era solo una opción para los curiosos o los devotos, se convirtió en un requisito para la existencia física. Bajo la dirección del falso profeta, se emitió un edicto que envolvió a la humanidad como una red ineludible, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:16. Juan notó la universalidad del decreto. No importaba el estatus social, la cuenta bancaria o el origen nacional. La bestia exigía un compromiso visible y permanente. La ubicación de la marca no era casual. La mano derecha simbolizaba las obras y el trabajo del hombre, mientras que la frente simbolizaba la voluntad, el pensamiento y la lealtad intelectual. El sistema reclamaba tanto lo que el hombre hacía como lo que el hombre creía. El conflicto se volvió desgarradoramente cotidiano. El falso profeta no solo buscaba la adoración en los templos, sino el control en los mercados. El objetivo era asfixiar a todo aquel que se atreviera a mantener su fidelidad al Dios Altísimo, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13:17. Juan vio escenas de angustia en las ciudades y aldeas. Comprar el pan para los hijos, vender el fruto de la tierra o participar en la sociedad básica se volvió imposible para los no marcados. El sistema de la bestia se presentaba como el único proveedor. Era la prueba máxima de la fe. ¿Confiaría el creyente en la providencia invisible del Padre, o cedería ante el hambre para obtener el sello de la bestia? La supervivencia física se convirtió en la moneda de cambio para la perdición eterna. El misterio del 666. En medio de esta atmósfera de opresión, el Espíritu reveló a Juan la clave para entender la naturaleza de este sistema. No era una cifra de poder divino, sino una declaración de insuficiencia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13:18. Juan recibió la sabiduría para descifrar el código, el 666 en el lenguaje profético. El número 7 representa la perfección y la plenitud de Dios. El 6, por el contrario, es el número del hombre, creado en el sexto día. Un número que siempre se queda corto, que nunca alcanza la gloria divina. El triple 6 es la máxima expresión del esfuerzo humano sin Dios, la soberbia del hombre intentando proclamarse divino, pero fallando perpetuamente. La marca no era un signo de victoria, sino el sello de una criatura que, a pesar de todo su poder, seguía siendo finita, imperfecta y condenada. El mensaje, el altar de la providencia. Juan
Conmovido por la presión que caería sobre sus hermanos, comprendió una enseñanza eterna. El sistema del mundo siempre intentará ocupar el lugar de Dios como proveedor. El mensaje espiritual de esta parte es un llamado a la confianza radical. La marca de la bestia representa la dependencia absoluta del sistema humano y la renuncia a la soberanía de Dios. Aceptar la marca es declarar que el pan de la bestia es más necesario que la palabra de vida. Juan nos advierte que el control económico es la última frontera del engaño, donde el temor al hambre busca derrotar el temor a Dios. La trampa estaba sellada. El mundo parecía haber aceptado su destino, y los marcados caminaban con la seguridad falsa de quienes han asegurado su bienestar terrenal. Pero mientras la bestia celebraba su dominio total sobre el comercio y las almas, una nueva visión comenzó a abrirse ante los ojos de Juan. Una visión que revelaría el precio real de la marca y la esperanza inquebrantable de los que se negaron a recibirla. Juan contempló la tierra bajo el dominio de la marca. A nivel humano el sistema parecía un éxito rotundo. Las ciudades recuperaban su ritmo. El comercio fluía nuevamente, y aquellos que portaban el sello en su mano o en su frente caminaban con una confianza renovada. Creían haber comprado su paz y su futuro al costo de un simple gesto de sumisión. Sin embargo, cuando Juan elevó su mirada hacia el plano espiritual, la escena era aterradora. Vio una nube oscura y pesada cernirse sobre todos aquellos que habían aceptado el número del hombre. No era una bendición lo que habían recibido, sino una cadena invisible. La marca no era solo un código de acceso económico, era un pacto espiritual irreversible que los separaba del reino de la luz. La advertencia del tercer ángel en medio de este aparente triunfo de la bestia. El cielo se abrió, y un ángel de presencia imponente voló por en medio del firmamento. Su voz no era de consuelo, sino de un juicio tan estruendoso que hizo temblar los cimientos de la creación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: ansí alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14:9-10. Juan comprendió la gravedad del momento. El mundo pensaba que estaba evitando el hambre, pero en realidad estaba invitando a la justicia divina. El vino de la ira no estaba diluido, era la respuesta pura de la santidad de Dios ante la rebelión total. La visión mostró que el tormento de los que cedieron no sería temporal, sino que el humo de su juicio subiría por los siglos de los siglos. No habría reposo para los que adoraron a la criatura en lugar del Creador. La visión reveló entonces una frontera espiritual infranqueable. Por un lado, la multitud de los marcados, que aunque tenían el estómago lleno, llevaban el alma vacía y condenada. Por otro lado, Juan vio a un grupo pequeño, pero resplandeciente en aquellos que habían rechazado la marca a pesar del hambre, la persecución y la muerte. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Estos hombres y mujeres no tenían el sello de la bestia, pero llevaban algo infinitamente superior en el sello del Dios vivo. Mientras el mundo los veía como parias y criminales, el cielo los veía como conquistadores. Su resistencia no era producto de su propia fuerza, sino de una fe inquebrantable en el Cordero. Juan observó cómo el destino de ambos grupos se sellaba para siempre. La marca de la bestia era el billete para un sistema que se desmoronaba, mientras que la marca de Dios era la herencia de un reino que no tiene fin. Juan, con el rostro bañado en lágrimas de advertencia, comprendió la lección definitiva de este sello: ninguna comodidad terrenal vale la pérdida del alma. El mensaje espiritual es una llamada de alerta máxima. El sistema de la bestia ofrece soluciones temporales para problemas físicos, pero exige el alma como pago. La marca es el punto de no retorno. Juan nos enseña que es mejor morir de hambre en las manos de Dios que vivir en la abundancia bajo el dominio de la bestia. La verdadera supervivencia no es biológica, sino espiritual. La tensión en la visión llegó a su clímax. El mundo marcado se preparaba para su supuesta era de gloria, ignorando que el juicio final estaba a la puerta. Pero justo antes de que el velo se cerrara, Juan vio la culminación de todo en el fin de la bestia y el triunfo glorioso de aquellos que vencieron. Juan observó cómo el sistema de la bestia, que parecía tan sólido como el hierro y tan brillante como el oro, comenzaba a agrietarse bajo el peso de su propia maldad. El mundo que había aceptado la marca del 666 descubrió, demasiado tarde, que el número del hombre es una promesa de poder que siempre termina en ruina. La prosperidad económica y la paz forzada se desvanecieron como el humo, revelando la verdadera naturaleza de la bestia, una criatura que devora a sus propios súbditos. Aquellos que llevaron la marca en su mano o en su frente se encontraron en una soledad eterna. Habían rechazado al Cordero para servir a un sistema que ahora colapsaba. Juan vio cómo las ciudades de la bestia se convertían en cenizas y cómo el asombro del mundo se transformaba en un lamento que recorría las naciones. La marca, que antes era un símbolo de estatus y supervivencia, se convirtió en el sello de un juicio del cual nadie podía escapar por sus propios medios.
Pero la visión no terminó en la oscuridad. Para consuelo de Juan y de todos los siglos venideros, el Espíritu llevó la mirada del apóstol hacia las alturas celestiales. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con el 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Apocalipsis 14:1. El contraste era absoluto. Mientras los seguidores de la bestia llevaban el número de la imperfección 666, los redimidos llevaban el nombre del Padre. En Juan escuchó un cántico nuevo, una melodía que resonaba como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de grandes truenos. Era el canto de la victoria de aquellos que no se contaminaron con el sistema del mundo, los que siguieron al Cordero por donde quiera que iba. La verdad del número del hombre. Juan comprendió la revelación final. El 666 es el límite de lo que el hombre puede lograr sin Dios. Es el número de la rebeldía que intenta 3 veces alcanzar la perfección del 7, pero que siempre se queda corto. La bestia, el falso profeta y el dragón son solo criaturas, y su destino ya ha sido escrito en las crónicas de la eternidad. La autoridad que el dragón entregó a la bestia fue solo un préstamo bajo la soberanía divina. Al final, el león de la tribu de Judá, que es el mismo cordero inmolado, se levantó para reclamar su herencia. La marca de la bestia es temporal y conduce a la muerte. El sello de Dios es eterno y conduce a la vida que nunca termina. Juan cerró los ojos ante la intensidad de la luz celestial. La visión del capítulo 13 es una advertencia solemne, pero también un llamado a la esperanza. Nos enseña que el mundo nos presionará para conformarnos, para marcar nuestra voluntad y nuestras acciones con los valores del abismo, pero Dios nos llama a la resistencia y a la fe. La historia de la humanidad no termina con un número o con un dictador global, termina con el triunfo del Rey de Reyes. El mensaje para cada alma es claro: ¿a quién pertenece tu lealtad? En medio del engaño creciente y de la presión de los tiempos, la soberanía de Dios es el único refugio seguro. La marca que el mundo aceptará es el camino ancho, pero la fidelidad al Cordero es el camino a la gloria eterna. Juan regresó de su visión con una certeza inquebrantable: el sistema de la bestia caerá, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El león ha vencido, y su pueblo reinará con él por los siglos de los siglos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte, dale me gusta y escribe amén en los comentarios. Esta historia está basada en Apocalipsis capítulo 13 en adelante. Palabra divina, inspirando corazones con historias del Creador.